¿Cuál fue ese último momento que recuerdas que viviste junto a Selena? Before we started getting serious into a serious relationship. 30 años han pasado, pero el mundo aún siente el vacío. Selena Quintanilla, la reina de la música tejana, partió demasiado pronto, dejando tras de sí un legado inmortal y un corazón roto, el de su esposo, Chris Pérez. Para millones, Selena fue una artista sin igual. Para Chris, fue el amor de su vida, su refugio y su tragedia. Aquel 31 de marzo de 1995, la música latina perdió a su voz más brillante, y él, a su razón de ser. Hoy, 3 décadas después, las heridas no han cerrado. Chris ha vuelto a hablar, revelando los recuerdos, los secretos y el dolor que lo acompañaron desde aquella mañana que cambió su destino. No hay día que no piense en ella, confesó alguna vez. Pero la historia entre ellos no fue solo amor y fama. También estuvo llena de obstáculos, de conflictos familiares y de decisiones que los pusieron al límite. Y lo que ocurrió después dejó al mundo entero sin aliento. Era finales de los 80. Selena estaba a punto de convertirse en un fenómeno, una estrella que mezclaba el talento de su voz con una energía imposible de ignorar. En ese entonces, un joven guitarrista llamado Chris Pérez se unió a su banda, Selena y los Dinos, sin imaginar que aquella decisión marcaría su vida para siempre. Él venía del rock, con cabello largo, chaquetas negras y alma rebelde. Ella, disciplinada, brillante y carismática, era el centro del escenario. Sus mundos no parecían encajar, pero bastó una mirada, un ensayo compartido, para que algo invisible empezara a unirlos. Había algo en ella que te atrapaba sin remedio, recordaría años después Chris. A medida que compartían escenario, las miradas se alargaban y las risas se volvían excusas para pasar más tiempo juntos. Pero detrás del brillo del escenario, se gestaba un amor imposible, una historia que su propio entorno haría todo por detener. Y aunque ninguno lo sabía, aquella atracción prohibida sería el inicio de una de las historias más intensas del mundo latino. Pero eso apenas comenzaba. Cuando el amor floreció, tuvieron que esconderlo. El padre de Selena, Abraham Quintanilla, lo prohibió con firmeza. No confiaba en Chris. Su aspecto rockero y su espíritu libre chocaban con la imagen familiar y controlada que había construido para su hija. Pero Selena no pensaba renunciar a lo que sentía. Durante una gira por México, lejos de las miradas de su familia, Chris y ella pudieron ser ellos mismos. Allí, en una habitación de hotel, el silencio se rompió con su primer beso. Fue entonces cuando todo cambió, recordaría él. Desde ese día vivieron un amor clandestino, lleno de llamadas secretas y encuentros furtivos. Sin embargo, los secretos no duran para siempre. Suzette, la hermana de Selena, descubrió la relación y se lo contó a su padre. Furioso, Abraham enfrentó a Chris y lo expulsó de la banda, incluso llevándolo a un estacionamiento en plena noche para dejarlo atrás. Pero ni los gritos, ni las amenazas pudieron con el amor que los unía. Porque aunque estaban separados del escenario, sus corazones seguían tocando la misma melodía. Y pronto, tomarían una decisión que cambiaría para siempre sus vidas. Abril de 1992. Selena se presenta en la habitación de Chris con una sola idea en mente: casarse en secreto. Ya no quería esconderse, ni esperar el permiso de nadie. Tomaron la decisión más audaz de sus vidas: fugarse y unir sus destinos ante la ley. Se casaron en un tribunal de Corpus Christi, Texas, con apenas unos testigos. Chris recordaría aquel momento como uno de los más surrealistas que había vivido. Cuando los medios descubrieron la noticia, fue un escándalo. El padre de Selena se sintió traicionado, pero el amor pudo más que el enojo. Con el tiempo, Abraham terminó aceptando el matrimonio, sabiendo que su hija no daría marcha atrás. Los recién casados siguieron adelante, trabajando juntos en la banda. Vivían rodeados de cámaras, de giras, de fans, y de una presión que poco a poco empezó a pasar factura. Pero su amor era tan fuerte que parecía resistirlo todo. Hasta que la realidad los puso a prueba. Porque lo que vino después no fue un cuento de hadas, sino una tormenta que nadie vio venir. Ser pareja y compañeros de trabajo no era fácil.
Selena y Chris pasaban las 24 horas del día juntos, entre viajes, ensayos y grabaciones. Las discusiones llegaron, las dudas también. Hubo momentos en que incluso hablaron de divorcio, pero siempre encontraban el modo de volver a empezar. Chris lo resumió años después con una frase que lo dice todo. Tuvimos que aprender a amarnos incluso cuando estábamos agotados. Su relación sobrevivía entre risas, giras y promesas. Pero mientras ellos intentaban mantener su equilibrio, alguien más se acercaba peligrosamente al círculo de confianza de Selena. Yolanda Saldívar, la mujer que se convertiría en presidenta de su club de fans, y con el tiempo, en su sombra más oscura. Nadie imaginaba que aquella admiradora, tan devota en apariencia, ocultaba una obsesión capaz de destruirlo todo. Y lo que ocurrió después, dejó al mundo entero paralizado. Era una mañana cualquiera, hasta que todo cambió. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla salió de su casa sin saber que sería la última vez que vería a Chris. Iba a encontrarse con Yolanda Saldívar, su antigua confidente, para aclarar un asunto que llevaba semanas inquietándola. Dinero faltante, mentiras y documentos desaparecidos. A las 11:48 de la mañana, en la habitación 158 del Motel Days in the Corpus Christi, todo se desmoronó. Las dos discutieron. Yolanda, acorralada, tomó un arma. Un disparo. Selena corrió, herida, dejando un rastro de sangre por el pasillo. «Ayúdenme, me ha disparado Yolanda», alcanzó a gritar antes de caer. El impacto fue mortal. La bala había perforado una arteria vital. A la 1:05 de la tarde, los médicos declaraban su muerte. Tenía solo 23 años. El mundo entero quedó en silencio. La noticia recorrió el planeta en minutos. Fans llorando, radios interrumpiendo programas, velas encendidas frente a su casa. México y Estados Unidos se unieron en un mismo llanto. Y para Chris Pérez, la vida simplemente se detuvo. Pero el horror no había terminado. Porque mientras el cuerpo de Selena yacía sin vida, su asesina seguía armada, atrincherada dentro de una camioneta. Y lo que vino después mantuvo a todo el país en vilo. Durante más de 9 horas, Yolanda Saldívar apuntó el arma contra su propia cabeza. La policía la rodeó, los medios transmitían en vivo, y millones esperaban un final que parecía no llegar nunca. Finalmente, se rindió. Su rostro frío, su mirada vacía, quedaron grabados en la memoria colectiva. Durante el juicio, afirmó que todo fue un accidente, pero las pruebas demostraron lo contrario. Los investigadores encontraron mentiras, manipulación y una obsesión enfermiza que había ido demasiado lejos. El 23 de octubre de 1995, fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado, sin posibilidad de libertad condicional hasta 2025. 3 décadas más tarde, sigue tras las rejas, mientras los fans de Selena temen el día en que pueda volver a salir. Pero para Chris Pérez, ninguna sentencia podía reparar lo perdido. Él había quedado solo, con una guitarra, una casa vacía y una historia que se había convertido en leyenda. Lo que vino después fue un largo camino de culpa, silencio y redención. Chris Pérez desapareció del ojo público durante años. El dolor lo consumía. No se puede explicar, diría más tarde. Es como si una parte de vos dejara de existir. Intentó reconstruir su vida, pero el fantasma de Selena lo seguía a todas partes. A veces, contaba, despertaba creyendo escuchar su voz o el sonido de sus pasos en el pasillo. En el año 2001, se casó nuevamente con Vanessa Villanueva y tuvo 2 hijos. Pero ese nuevo comienzo no borró las cicatrices. Pensé que volver a casarme me ayudaría a superarlo, confesó, pero el dolor sigue allí y siempre seguirá. Durante mucho tiempo, evitó hablar de ella públicamente, hasta que un día, decidió hacerlo. Y lo que contó, sorprendió a todos. En 2012, Chris publicó su libro To Selena, With Love, una memoria íntima donde narró su historia como nunca antes. El amor, la persecución del padre, el miedo y los últimos días juntos. El libro causó un impacto inmediato. Por primera vez, el público pudo escuchar la versión de quien realmente la amó. Sin embargo,
La publicación también desató una batalla legal con la familia Quintanilla. Abraham, el padre de Selena, lo acusó de violar un acuerdo de derechos de imagen. Durante años no se hablaron, hasta que, finalmente, llegó la reconciliación. En 2020, Kris visitó la sede de Q Productions y se reencontró con Suzette y Abraham. Publicó una foto en redes con un mensaje que conmovió a los fans. La vida es corta. Perdona. Crea nuevos recuerdos. Fue el cierre de una herida abierta durante décadas. Y la prueba de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en paz. Pero la historia de Kris no terminó allí, porque el legado de Selena seguía creciendo. Aún después de su muerte, Selena conquistó lo que en vida apenas comenzaba. Su disco Dreaming of You, lanzado pocos meses después, debutó en el número 1 del Billboard 200, un logro histórico para una artista latina. Millones de copias vendidas, premios póstumos, y un fenómeno cultural que nunca se detuvo. Su influencia trascendió generaciones. Películas, series, tributos, murales, cosméticos, moda, festivales. En 1997, la película Selena, protagonizada por Jennifer López, la llevó a una nueva audiencia y convirtió a J. Lo en estrella mundial. Años después, su figura fue homenajeada en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde miles de personas gritaron su nombre entre lágrimas. Selena se transformó en símbolo de orgullo latino, empoderamiento y resistencia. Kris Pérez, cada aniversario, le dedica palabras que estremecen a sus seguidores. El tiempo pasa, pero mi amor por ella no cambia. Selena sigue viva en cada canción, en cada fan, en cada historia de amor que se niega a morir. Y su nombre, 3 décadas después, brilla más que nunca. Pero aún quedaba algo por decir, algo que solo Kris se atrevió a confesar. Capítulo 11. Una historia de amor que nunca muere. En una entrevista para True Hollywood Story, Kris rompió el silencio. Confesó que muchos fans lo culparon por no haberla protegido aquel día. Su respuesta fue directa y conmovedora. ¿De verdad creen que la habría dejado morir? Ninguno de nosotros imaginó que algo así podía pasar. Con la voz entrecortada, recordó lo que más le enseñó Selena: amar sin miedo, sin medida, sin condiciones. Desde entonces, cada vez que toca una guitarra, dice que siente su presencia. Selena Quintanilla no fue solo una cantante. Fue una revolución cultural. Una mujer que desafió las barreras del idioma, del género y del tiempo. Y en los ojos de Kris, sigue siendo eso, su amor eterno. 30 años después, su historia sigue conmoviendo al mundo entero. Y mientras los fans siguen preguntándose cómo habría sido su vida si aún estuviera aquí, una sola verdad permanece: el amor entre Selena y Kris jamás morirá.